Y quien no conozca Contracorriente y Pan y Rosa se preguntará por qué nos reunimos hoy aquí tantos y tantos jóvenes. Bueno, nos reunimos para discutir de cuáles son nuestros problemas, pero sobre todo nos reunimos para discutir quiénes son sus responsables y cómo pretendemos enfrentarlos. Porque queremos hablar de la precariedad que sufrimos, queremos hablar de que no podemos emanciparnos, queremos hablar de esos trabajos de mierda que tenemos, de esas tasas universitarias que valen más de 1.000 euros y que no nos permiten estudiar, de esas universidades que están al servicio de las grandes empresas, de la degradación de la salud mental en los últimos años y de la angustia que supone tener que vivir con una preocupación tan simple como que no tenemos un planeta seguro en el que vivir. Toda esta angustia vital, toda esa sensación nos hace sentir que algo no funciona. Nos hace sentir que este sistema no es para nosotros. Y claro que no es para nosotros. Porque nos habían dicho que el capitalismo era un sistema que no tenía crisis, que no tenía guerras, que no tenía pandemias. Y eso no se aguanta. Esa historia no es una historia, es un mito. Y hoy se ve más claro que nunca. Porque tenemos una situación donde nos habían dicho durante años que las guerras entre grandes potencias habían acabado y vemos estallar la guerra en Ucrania en el centro de Europa. Vemos cómo la irreaccionaria invasión de Putin en defensa de la oligarquía rusa es contestada por las potencias imperialistas que se rearman hasta los dientes, y eso ya sabemos lo que supone. Vemos cómo la OTAN, liderada por Estados Unidos, y la Unión Europea mueven posiciones, y mover posiciones supone enviar armas a Ucrania, supone aumentar de forma histórica los presupuestos militares, supone imponer sanciones que matan de hambre al pueblo ruso. Y el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que dice que es tan progresista, también se suma. Y lo vemos como eso lo hacen para aumentar la opresión y la explotación sobre todos los pueblos del mundo. Lo hacen para que lo sufra el pueblo ucraniano, pero también el pueblo ruso con las sanciones, para que lo sufran también los trabajadores y trabajadoras del Estado español que no pueden llegar a fin de mes por el aumento de los precios, y para que lo sufran también los pueblos de África que quieren seguir matándolos de hambre y que vivirán una hambruna a causa de esta guerra por los intereses imperialistas en defensa de los capitalistas. Vemos además que esto lo hace cuando todavía estamos saliendo de una pandemia que no olvidamos cómo la hemos pasado. No olvidamos que las grandes fortunas, los Jeff Bezos, los Amancio Ortega, los Elon Musk, se han forrado mientras eran los trabajadores y trabajadoras los que tenían que ir a trabajar, arriesgando su vida, arriesgando su salud y para contagiarse. No olvidamos las imágenes de los metros abarrotar en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades del Estado, mientras nos culpabilizaban a la juventud de que éramos los responsables de los contagios. Eso sí, a quien no tocaban un puto duro eran los grandes capitalistas, a las grandes fortunas que se seguían forrando a costa de quienes iban a trabajar. Ese patrón de proteger a las grandes fortunas y hacérselo pagar a la clase trabajadora y los pueblos es el que llevan aplicando siempre. Es el mismo que aplicaron en la crisis del 2008. Esa crisis que nos ha marcado a todos cuando éramos pequeños y pequeñas. Esa crisis que además ahora vemos que se profundiza, que se ha profundizado y que estamos a las puertas de una guerra que estalla y que promete que también va a marcarnos el futuro. Ante esta situación donde se hace pagar las crisis a la clase trabajadora y a los sectores populares, ¿quién avanza? ¿Quién avanza? La extrema derecha avanza sobre ese malestar. Avanza sobre ese malestar levantando un discurso reaccionario que carga contra las mujeres, contra las personas migrantes, contra el colectivo LGTBI, porque nos quieren decir con quién podemos follar y con quién no podemos follar, porque nos quieren decir en Cataluña en qué idioma podemos estudiar y en qué idioma no podemos estudiar, porque quieren expulsar a nuestros compañeros y compañeras migrantes. Eso es lo que quieren hacer. Pero Vox, que es la extrema derecha, que intenta ganarse el apoyo de los trabajadores frustrados, de los trabajadores explotados, de los trabajadores descontentos y de la juventud frustrada con este sistema que no tiene nada que ofrecerle, el capitalismo, no representa a esos sectores, representa a los pijos y representa a los señoritos. Porque Vox no es más que el Partido Popular desatado, levantando las políticas neoliberales que aquí tanto conocéis en Madrid, que ha levantado Ayuso y que han llevado gobernando en la Comunidad de Madrid durante tantos años. Pero tenemos que preguntarnos una cosa, que es ¿por qué crece la extrema derecha? ¿Por qué crece la extrema derecha? ¿Quién tiene la culpa de que crezca la extrema derecha? ¿La tenemos nosotros? No. Hay que preguntarse qué está haciendo el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, porque no hay mejor forma de blanquear a la derecha que aplicar su agenda. Porque es lo que está haciendo el PSOE y Unidas Podemos, el gobierno más progresista de la historia, cuando envía armas a Ucrania, cuando impone sanciones a Rusia, cuando sigue aumentando el presupuesto militar. Es lo que está haciendo el gobierno progresista cuando vende al pueblo saharaui, definitivamente, ¿a cambio de qué? A cambio de que las empresas españolas sigan saqueando sus recursos.
a cambio de que la dictadura marroquí nos vigile las fronteras y siga haciendo del Mediterráneo un mar donde caen todos los muertos de las personas que huyen del hambre y la miseria provocada por el expolio de los países imperialistas como el Estado español. Eso es lo que hace el gobierno progresista, que también sigue siendo imperialista. Y el gobierno progresista también sigue siendo un firme defensor del régimen del 78, porque protege a la derecha, porque protege a la monarquía, porque protege a la familia real que vive del lujo a costa nuestra, porque sigue defendiendo el espionaje a los independentistas, porque niega el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y del resto de pueblos del Estado español, y sigue defendiendo y avalando la sentencia contra el catalán en las aulas. En Cataluña también sabemos de lo que suponen la responsabilidad de gobiernos. Vemos como Esquerra y Junts, que para quien no lo sepa son los partidos de la burguesía catalana de toda la vida, reconvertidos y convertidos, son los que ahora culminan y están culminando la traición al derecho al pueblo, a la lucha del pueblo catalán por su derecho a decidir. Lo están traicionando ahora, lo están haciendo como después de que la derecha impusiera una dura represión con la sentencia junto a la Corona, junto al PSOE, y en aquel momento, ¿qué hicieron Esquerra y Junts? Llamaron a reprimir en todas las movilizaciones que hubo. Desmovilizaron, ya que no pudieron desmovilizar, nos reprimieron en las calles. Y en Cataluña no olvidamos cuando nos reprimieron después de la sentencia del 2019 y nos dieron de palos en las calles. No olvidamos cuando salimos contra el encarcelamiento de Hasél y ese gobierno también independentista nos dio de palos en las calles. Y no olvidamos el resto de pueblos del Estado español que en aquel momento se solidarizaron con nosotros. Ahora vemos como Esquerra y Junts aplican las mismas políticas, como llevan haciendo siempre, las mismas políticas neoliberales que sirven a los de siempre. Lo hacen mientras siguen sosteniendo a un gobierno que incluso que les espía, que incluso que les hace acatar, y lo hacen con gusto, una cosa que es un ataque brutal a la escuela pública catalana, acabando con el catalán. Lo hacen con un gobierno central que mantiene 3.000 personas procesadas entre activistas y defensores de los derechos sociales y luchadores en Cataluña independentistas, y sigue apoyando a ese gobierno. Pero el PSOE no ha estado solo, y eso lo sabemos. El PSOE ha contado con el apoyo de Podemos, de Izquierda Unida, del PC, que también forman parte de este gobierno, aunque a veces se les olvide. Porque los que decían que criticaban el rescate a la banca, ahora defienden que los miles de millones de los fondos europeos para salir supuestamente de esta crisis vayan al IBEX 35, a las empresas más ricas del Estado español, a las empresas más contaminantes del Estado español, para hacer que supuestamente una transición energética. Las empresas que nos han traído hasta aquí, que se han cargado el planeta, se supone que son las que quieren salvar el planeta, y no nos lo van a colar. Aquellos que criticaban la reforma laboral del Partido Popular ahora la legitiman, con Yolanda Díaz del Partido Comunista a la cabeza, que no es comunista, lo hace junto a comisiones obreras, junto a UGT, junto a la patronal y hasta el visto bueno, por si había dudas, de la presidenta del Banco Santander. Esa reforma laboral, que es la que nos mantiene a todos y a todas en la precariedad, en la temporalidad, con el riesgo permanente a los despidos, esa es la reforma laboral que defiende Unidas Podemos. Eso sí, Enrique Santiago le pide confianza a los trabajadores en la huelga de Cádiz cuando salen a luchar, pero luego les envía tanquetas. En Cataluña también sabemos de lo que son traiciones. También sabemos de la CUP, una formación que se reivindica anticapitalista, donde ha puesto su fuerza durante todos estos años en defender la unidad con la burguesía catalana dentro y fuera de las instituciones. La unidad cuando nos reprimían, la unidad cuando nos perseguían, la unidad cuando nos estaban juzgando. Ahí ha puesto su unidad. Pero esa unidad que tanto decían que nos iba a llevar a la independencia, realmente no era el camino, era el desvío, era la forma de desarmar a la clase trabajadora, no solo para luchar por la autodeterminación, sino también para luchar por un montón de demandas sociales unidas al resto de pueblos del Estado. Desde Contracorriente y Pan y Ruedas, ni una opción nos representa, ni la otra tampoco. ¿Por qué? Porque el reformismo, en su camino de decir que reformas cuando se puede y ataques cuando lo pide la patronal y la Unión Europea, lo que hace no es avanzar poco a poco hacia la victoria, lo que hace es preparar poco a poco la derrota, lo que hace es sembrar el camino para que crezca la extrema derecha, lo que hace es precisamente dejar atada de pies y manos a la clase trabajadora para que no puedan enfrentar las barbaries que le vienen del capitalismo, como la pandemia o como la guerra que vivimos actualmente. Pero nosotros nos negamos a la gestión de la derrota, porque estamos hartos y hartas, estamos hartos de aceptar la derrota. Nosotros queremos preparar la victoria, y para eso necesitamos organizaciones que se preparen para ellos. Porque basta ya de ser la generación de las crisis que tantas veces hemos oído hablar. Basta ya de ser la generación que crece con un futuro de guerras, de rearme imperialista, de catástrofes como la catástrofe climática. Nos dicen y quieren hacer creer los medios que somos una juventud egoísta. Mentira. Mentira.
Somos la juventud que quiere tomar partido. Somos la juventud que en el Estado español salió contra la sentencia del 2019. Somos la juventud que salió contra el encarcelamiento de Hasél, contra el asesinato homófobo de Samuel, contra los confinamientos de clase en Madrid. Somos esa juventud. Somos la juventud que en el resto del mundo ha salido en Chile a enfrentar los años y años del régimen heredero del pinochetismo. Somos la juventud que ahora, como han dicho anteriormente, se moviliza en Estados Unidos, se sindicaliza y se pone a la cabeza de organizar a la clase trabajadora en una de las empresas más grandes del planeta. Esa es la juventud que somos. Somos una generación que nos podemos poner a la cabeza de pelear por una salida a estas crisis que se la haga pagar a la clase capitalista. Estamos cansados y cansadas ya. Que las crisis las paguen los capitalistas. Que queremos enfrentar junto a los trabajadores y trabajadoras desde una perspectiva de lucha independiente y de clase a los gobiernos imperialistas y capitalistas de turno, como lo es hoy en día el gobierno del PSOE y Unidas Podemos en el Estado español. Porque somos nietos y nietas de una generación que nos enseñó que la lucha era el único camino, pero la engañaron y la derrotaron, porque le dijeron que si confiaban en el reformismo irían poquito a mejor. Y se encuentran que sus nietos tienen la perspectiva de repetir su vida, pero al revés. Bueno, a toda esa generación que la engañaron, ahora nosotros y nosotras queremos ser quienes conquisten todas las victorias que a ellos y a ellas les arrebataron. Gracias.